En esta ocasión vamos a estudiar el tema de problemas con ecuaciones cuadráticas. Dice ahí que para poder resolver problemas donde se utilizan las ecuaciones cuadráticas para su resolución, se debe hacer el planteamiento de los datos para luego formular la ecuación correcta. Para ello, vamos a utilizar esta tabla de lenguaje, donde tenemos que recordar algunas expresiones del lenguaje habitual traducidas al lenguaje matemático. En esta ocasión tenemos algunos ejemplos en este caso. ¿Okay? Tenemos el ejemplo del cuadrado de un número, ¿verdad? Como pueden ver, el cuadrado de un número es x al cuadrado. Después, un número aumentado en 3 es sumarle 3, x más 3. Recuerden que el número, como es desconocido, le asignamos la letra x. Puede ser cualquier otra letra, pero en este caso, la letra x. Después, un número disminuido en 8 sería restarle 8, x menos 8. Dice luego que el cuadrado de un número disminuido en el cuádruplo, de un número disminuido en un medio. Eso significa 4x. Y disminuido es restarle un medio. Recuerden que la expresión cuádruplo o n-uplo representa un número multiplicando a ese número desconocido. Si yo dijera el doble, es 2x, triple, 3x, cuádruplo, 4x, quíntuplo, 5x y así sucesivamente. Luego, vamos a ver que la suma de los cuadrados de dos números, como no conozco ninguno de ellos, van a ser x a la 2 más y a la 2 en este caso. Vamos a ver un primer ejemplo. Dice que el cuadrado de cierto número positivo es 5 más que el cuádruplo del mismo número. Ok, lo primero que hay que plantear son los datos. Sin los datos no podemos formular la ecuación, La ecuación en este caso se formula primero con los datos. Entonces el problema me habla específicamente de un número positivo. Eso es lo que me están preguntando. O me están diciendo que el cuadrado de ese número positivo es 5 más que el cuádruplo del mismo número. La pregunta aquí es, ¿cuál es ese número? ¿Ok? Esa es la pregunta, ¿cuál es ese número? Y entonces, evidentemente el número va a ser x. Ahora, ojo a otras descripciones. Me dicen que el cuadrado de cierto número. Entonces, como ese número dijimos que es x, el cuadrado del número va a ser x a la 2, ¿verdad? Vamos a ponerlo en verde como colocamos la descripción en verde. Y también por acá me habla del cuádruplo de ese número. Habíamos visto que el cuádruplo es en realidad 4x. Entonces, por eso es 4x. Ahora nos vamos a la ecuación. Recuerden que en la ecuación yo planteo lo siguiente. Lo voy a leer en orden. Vean, dice que el cuadrado de cierto número, o sea, x a la 2, de cierto número positivo, esta expresión es sinónimo de igual. 5 más que el cuádruplo del mismo número. 5 más, y vean que aquí está el cuádruplo, 4x. Esto es una ecuación cuadrática donde vamos a pasar el 4x y el 5 para la izquierda del igual, pasarían negativos, ¿verdad? Recuerden que sacamos el valor de a, vamos a hacerlo con colores, que es el número que está junto a x a la 2, el valor de b, que es el número que está sin x, con x normal, que sería en este caso menos 4, y el valor de
c, que es el número solito. Entonces c es menos 5. Y luego vamos a utilizar la fórmula del discriminante, que es b a la 2 menos 4 por a por c. b en este caso es menos 4, pero le pondríamos paréntesis, ¿verdad? Menos 4 a la 2 menos 4 por fórmula, por el valor a, que en este caso es 1, por el valor c, que es menos 5, ¿verdad? En este caso c es menos 5. Toda esta expresión, bien calculada, paso a paso nos va a dar 16, ¿verdad? Y aquí nos va a dar 20 positivo y eso nos va a dar 36. Pero pueden de una vez colocarlo en sus calculadoras. Después x1 y 2 serían por fórmula menos b más menos la raíz del discriminante, todo entre 2 por a. Pero en este caso vamos a decir que menos b, como b es menos 4, sería menos 4 más menos la raíz del discriminante del triangulito que nos dio 36 y entre 2 por el a, que en este caso el a vale 1, ¿verdad? Para efectos prácticos y para no gastarnos tanto tiempo vamos a meter eso en nuestras calculadoras. En este caso recuerden que esta fórmula significa que le coloco menos primero y luego un más. Ok, con menos me da menos 1. Y usando esa misma fórmula, pero con el más, ¿verdad? Acá nos está dando 5. ¿Ok? Como el ejercicio me habla de un número positivo, aquí tengo mi respuesta. El número es 5. Bueno, llamémosle el número buscado es 5. Vamos con el 2. La suma de dos números enteros positivos consecutivos es igual a su producto disminuido en 29. Determine los números. ¿Ok? Siempre iniciamos por los datos. Y en este caso es importante saber que el problema nos habla de dos números enteros positivos consecutivos. Van a ser positivos. Y consecutivos, eso me indica que uno de los números es x y que el consecutivo es x más 1, el que sigue. Recuerden, por ejemplo, si el número fuera 6, el consecutivo sería 6 más 1, 7. Tiene lógica, es el que sigue. Siempre al sumarle 1 estamos encontrando el consecutivo, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan bien claro. Ahora, vienen otras cositas importantes. Me habla del producto. Cuando hablamos del producto, estamos hablando de la multiplicación de ellos. Entonces, ¿quién va a ser el producto? La multiplicación de ellos va a ser el x multiplicado por el x más 1. ¿Ok? Pero dice que es ese producto disminuido en 29. ¿Verdad? ¿Ok? Producto disminuido en 29, ¿verdad? Ok, entonces pasémoslo para acá. Disminuido en 29. Ok, es este producto disminuido en 29. 29. Ok, entonces eso sería que tengo que restarle 29 aquí, ¿verdad? El producto disminuido en 29 es multiplicar x por x más 1 y quitarle 29. Ok, ahora sí, vámonos a la ecuación. La ecuación me dice, ahora leyendo todo desde el inicio, que la suma de esos dos números, o sea x sumado con x más 1, es igual al producto, a su producto disminuido en 29. Este valor que acabamos de copiar aquí. X
por x más 1 menos 29. Y bueno, acá este x más x va a dar 2 veces x. Acá hacemos la famosa distribución x por x y x por 1. X por x es x a la 2 y x por 1 va a dar x menos el 29. Ahora lo tengo que dejar igualado a 0. Entonces voy a dejar 0 aquí y el 2x y el 1 los voy a pasar al otro lado, ¿verdad? Entonces aquí si paso el 2x pasa negativo y el 1 también, ¿verdad? Estoy pasándolos a la derecha, entonces cambian de signo. Luego hago las operaciones. Aquí x le quito 2x, me queda menos x. Y menos 29 menos 1 da menos 30. Ya aquí puedo decir que a vale 1, que es el valor que está junto a la x a la 2. Que b vale menos 1, que es el valor que está aquí, imaginario, menos 1. Y que c va a ser menos 30, que es el número que no tiene x. Ahora hallamos el discriminante, que es b a la 2 menos 4 por a por c, que en este caso el b es negativo, es un menos 1 negativo. Bueno, es un 1 negativo, ¿verdad? No existe un menos 1 negativo. Es menos 1 en este caso. Menos 1. Y aquí le restaría 4 por a, que a en este caso es 1, ¿verdad? Después por c, que en este caso c es menos 30. Y hago esa operación, ¿verdad? Resuelvo toda esta operación. Menos 1 a la 2, menos 4 por 1 por menos 30. ¿Ok? Entonces esto nos va a dar 121 positivo. Ahora, vamos a hallar el x1 y 2, que en este caso va a ser menos b más menos la raíz del discriminante entre 2 por a. Que como b vale menos 1, véanlo acá, entonces vamos a colocar menos el menos 1. Más menos la raíz del discriminante que nos dio 121. Y entre 2 veces a, que a en este caso es 1, ¿verdad? Ok, para evitar situaciones, vamos a hacer esos cálculos con nuestra calculadora. Y entonces, bueno, yo lo voy a hacer acá. Aquí me da 11 y eso es 1 positivo y esto es 2. Entonces sería 1 menos 11, que daría menos 10 entre 2, da menos 5. El x1 da menos 5. Y el x2, que me daría 1 más 11 entre 2, que me dan 6. Que yo lo hice por pasos, pero ustedes pueden colocar esto en sus calculadoras y ya obtienen, si lo colocan primero con el menos acá y después con el más, van a obtener las dos soluciones, que serían menos 5 y 6, pero como son positivos, véanlo acá, entonces significa que el número esperado es 6. Su consecutivo sería 6 más 1, ¿verdad? O sea, 7. Mira, idéntico al ejemplo que les di al inicio. Entonces la respuesta es: los números son 6 y 7. Vamos a hacer un tercer ejercicio que habla sobre figuras geométricas. El área de un rectángulo es 360 metros cuadrados. Bueno, es importante tener una idea de la figura. Estamos hablando de un rectángulo, ¿verdad? Pues el área de este rectángulo, que es, recuerden que el área es lo que le cabe adentro, es todo lo que cabe dentro de él. Esa área es 360 metros cuadrados. Bueno, pongámoslo aquí como datos. Esos son los datos, ¿verdad? Sabemos eso.
Después habla de que el largo excede al ancho en 2 unidades y me piden calcular el perímetro. Ok, entonces en los datos, el área es 360 metros cuadrados. Igual lo puse en la figura. Después me piden el perímetro, ¿verdad? Y por acá tengo una descripción del largo y del ancho. Les menciono, y esto lo vimos el año pasado, que como habla del ancho de segundo, ¿verdad? Primero me dice que de largo y de segundo el ancho va a ser X. Es que me está dando una descripción de largo en función del ancho. Entonces, el ancho va a ser X. O el segundo, ¿verdad? Del segundo que me hable. Me habla primero el largo y después del ancho. El segundo es X, el ancho es X. Y después vamos con el largo. Ahora, para el largo, leemos bien esta frase. El largo excede al ancho en 2. Entonces, significa que es 2 unidades más que el ancho. O sea, el ancho más 2. O sea, X más 2. 2 unidades más que el ancho. Ok, ya tengo ahí los datos. Sí debo recordar que por acá el perímetro en realidad se puede ver como 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Okay. Una vez que saco el ancho y el largo, hago este cálculo para encontrar el perímetro. Ahora, para la ecuación, vamos a leer lo siguiente, o vamos a ver lo siguiente, que el área en realidad es largo por ancho. Ok, ahora sí, vamos a hacer todo un análisis de esta fórmula. Es más, coloquémosla acá mejor, en la ecuación. Ok, ¿quién es el área? 360 metros cuadrados. ¿Quién es el largo? X más 2. ¿Quién es el ancho? X. Ahora sustituyo. Entonces, ¿quién es el área? 360. ¿Quién es el largo? X más 2. Y por el ancho, que en este caso es X. ¿Verdad? Véanlos acá. Tenemos que el área es 360. Tenemos que el largo es X, ¿verdad? Como acá. Y que el ancho, perdón, es X más 2. Y que el ancho es X. Según lo que tenemos acá, entonces aquí hay que hacer una multiplicación. Aquí hay que multiplicar. X por X da X a la 2. Y 2 por X da 2X. Se fue la corriente. Entonces, acá coloco 0. X a la 2 más 2X. Porque el 360 pasa a restar. ¿Okay? Lo pasamos a restar. Entonces en este caso ya tengo que A. Okay, recuerde que A vale 1. B vale 2. Y que C vale menos 360. ¿De acuerdo? Entonces en este caso hacemos el discriminante, que es B a la 2 menos 4 por A por C, que sería 2 a la 2, ¿verdad? Dos a la 2 menos 4 por A, ¿verdad? Por A, que en este caso vale 1, y después por C, que C en este caso es menos 360. ¿Ok? Este cálculo nos va a dar 1444. ¿De acuerdo? Okay. Ustedes pueden meterlo todo en sus calculadoras, ¿verdad? Lo que hacen es que meten todos los cálculos del discriminante y les va a dar ese valor
1441. Ok, x1 y 2 sería menos b más menos la raíz del discriminante entre 2 por a. El b vale 2, entonces en este caso sería 2, colocar el 2, pero con un menos, ¿verdad? Más menos la raíz del discriminante, que es 1444, entre 2 veces a, y a es 1, ¿verdad? Bueno, para evitar cuestiones de tiempo, recuerden que podemos meter todo eso en la calculadora para simplificar tiempo, y nos estaría dando con el menos 20, y con el más nos estaría dando 18. ¿Ok? Ok, ¿quién sería 18? 18 es el ancho, y el largo sería 18 más 2, o sea, 20. Ahora el perímetro sería 2 veces 18, 2 veces el ancho, más 2 veces el largo, que es 2 veces 20, y el perímetro me daría 76 en este caso. Entonces, sabemos que el perímetro es 76 metros.